Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos están viendo a través de su pantalla o a través de su teléfono móvil. Les saluda el pastor Josué Mauricio y continuamos, ¿verdad?, viendo la serie Principios de Administración Financiera. Y hoy continuamos con el 7º segmento y el tema para este día es la estrategia financiera efectiva. El ejemplo del rey David. Y el pasaje que se estará viendo será Primera de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 5. Antes de continuar, acompáñeme a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender su santa y bendita palabra. Señor, te damos gracias por un día más que tú nos das. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por las fuerzas que tú nos das, Padre. Padre amado, queremos darte gracias también por la vida de nuestro pastor general, Enrique Santís, que nos está compartiendo esta serie tan preciosa, Padre. Gracias te damos por la vida que tú le das a él. Gracias por las fuerzas que tú le das, Padre. Gracias, Señor, porque nos está instruyendo a través de tu palabra. Nos está enseñando de cómo debemos ser buenos administradores, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos ese privilegio de aprender cada día, Señor, a la luz de tu palabra. Espíritu Santo, prepara nuestra mente y nuestro corazón para comprender y entender lo que tu Hijo estará compartiendo a través de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta ahora hemos aprendido que todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro éxito financiero está anclado en nuestro pacto financiero con Dios. Y dado que todo lo que está bajo nuestro cuidado le pertenece a Dios, nuestra inversión será probada mediante fuego en el día del juicio. La última vez vimos que nuestra recompensa la recibiremos tanto aquí como en el cielo. Y hoy aprenderemos sobre nuestra estrategia financiera. El objetivo de este mensaje es reflexionar sobre los principios bíblicos de planificación y ejecución. En el 5º segmento de esta serie consideramos 1 de Corintios 3, 12, 14, ¿verdad? Y es sobre este fundamento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y es sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Wow. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 de Corintios 3, 12, 14, Reina Valera 1960. Mi hermano, yo creo que cuando el apóstol Pablo escribe 1 de Corintios capítulo 3, versículos 12 al 14, él tiene en mente la historia de la construcción del primer templo. Aunque el arquitecto del primer templo fue Salomón, tenemos que atribuirle al rey David el haber adquirido todo el material
para su construcción. Por esa razón, el pastor Enrique Santís, nuestro pastor general que está compartiendo esta serie, usará la historia ejemplar del rey David, quien creó una estrategia financiera para pagar y reunir todo lo necesario para que su hijo construyera el templo. Con ustedes, nuestro pastor general Enrique Santís. En el quinto segmento aprendimos que hay algunos que experimentarán pérdidas enormes porque han invertido recursos que no resistirán la prueba de fuego. Invertir en la vida espiritual, en aquello que no tiene valor eterno, representará una pérdida para el administrador, como madera, heno y hojarasca. Y estoy de acuerdo. 1 Corintios 3, 12 al 14 tiene una correlación con la construcción del primer templo, porque David adquirió mucho material. Entre todo el material que usaron para construir el templo, había mucha madera y heno, lo cual fue probado por el fuego en la invasión del capitán Sennacherib 600 años después de haberse construido el templo. De hecho, sabemos que toda esta madera se quemó cuando destruyeron ese templo, pero el oro, las piedras preciosas, todo eso quedó allí. Tenemos recuentos históricos de que ellos buscaron rescatar todo el oro y todas las piedras preciosas. Entonces, 1 Corintios 3, 12 al 14 también dice que la otra mitad de lo que algunos invierten en su caminar con el Señor pasará la prueba, es decir, no se va a quemar y se multiplicará exponencialmente, es decir, ganando riquezas tanto para el propietario como para el mayordomo. Estos materiales son oro, plata y piedras preciosas. Y si te das cuenta, estos materiales no se queman. Ahora bien, si queremos invertir como Dios manda y deseamos ser recompensados en esta vida como en la vida venidera, necesitamos invertir todos nuestros recursos en cosas que tendrán éxito y que perduren más allá de esta vida. O sea, la inversión de Dios no es solo para esta vida, sino para la venidera de igual manera. Entonces, si queremos ser exitosos, tenemos que ser disciplinados en nuestra planificación financiera y ejecución de decisiones. Ahora, vamos a abrir la Biblia en 1 Crónicas, capítulo 29. Y entonces, veamos ahí en nuestras Biblias. Yo voy a leer de la versión nueva de las Américas y sigan conmigo, por favor. Dice así la palabra de Dios y la leemos en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, entonces el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es un joven y sin experiencia. Y la obra es grande, porque el templo no es para hombre, sino para el Señor Dios. Toda mi habilidad, o con toda mi habilidad, es decir, he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera, también piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto
para la santa casa, es decir, 102 toneladas de oro, del oro de Ofir, y 238 toneladas de plata acrisolada para revestir las paredes de los edificios, de oro para las cosas de oro, de plata para las cosas de plata, es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? David, ¿verdad? Obviamente sacrificó mucho. Y en el próximo segmento vamos a considerar qué es lo que él dedicó al Señor. Lo primero que vemos en la historia de la planificación financiera de David para construir el templo es que David creyó a Dios y Dios lo recompensó. David demostraba su fe al invertir lo mejor. Notemos los materiales que él adquirió: oro, plata, bronce, hierro, madera, todo tipo de piedras preciosas y mármol incluido. Lo que aprendemos del ejemplo de David es que cuanto mayor es tu fe, mayor son los recursos que debes dedicar para la obra de Dios. Pero también debes creer que Dios sobreabundará a tu favor. Mira lo que dice 2 Corintios 9:6. Dice: pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Aclaremos de nuevo que este pasaje no está hablando de la salvación, porque esta la recibimos solamente por la gracia de Dios, solo por la fe y solo por el medio o por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. 2 Corintios 9:6 se refiere específicamente a las recompensas que recibimos aquí y en la otra vida. Nota que este pasaje dice que nuestra recompensa depende de cuánto estamos dispuestos a sembrar. Pero si lees todo el capítulo 9 de 2 Corintios, notarás que Pablo comienza hablando de las cosas o de las recompensas eternas. Y luego camina como hacia atrás para explicarnos las recompensas en esta vida. Es más, es así como se manejan las finanzas. Cuando acudes a un asesor financiero, él o ella te ayudará a determinar tus objetivos, empezando desde el futuro. Fíjate, ellos te hacen varias preguntas, pero 3 son las más esenciales. Primero te preguntan: ¿a qué edad quieres recuperar tu inversión? Ellos lo llaman estrategia de recompensa. Es un concepto de inversiones, ¿sí? Segundo, te preguntan: ¿cuánto puedes contribuir y con qué frecuencia? Ellos lo llaman planificación financiera. Y luego la tercera pregunta es: ¿cuál es tu nivel de riesgo actual? Esto lo llaman ejecución. Tiene que ver con cuál es tu nivel de fe para ejecutar tu plan. Una cosa es querer las recompensas, otra es tomar pasos de fe para ver el fruto. Si tú has soñado con comprar una propiedad y llega el momento cuando tienes la cantidad necesaria para que el banco te dé la hipoteca, pero no tienes el valor o tienes miedo de perder tu dinero, el dinero para asegurar tu préstamo, entonces tienes un nivel de riesgo muy bajo. Todo lo que cuesta demanda un riesgo, un paso de fe. De lo contrario, puedes tener todo el dinero para dar ese paso, pero si tienes miedo de perder tu inversión inicial, créeme que no vas a llegar a ningún lado. Entonces, empezamos con el fin en mente, como lo hacen los consejeros financieros.
En todo aspecto de la fe, sea la fe que impacta lo físico, la fe que impacta el alma o la fe que impacta lo espiritual, la fe se le deletrea riesgo. Aprende eso. Mira lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo 21:21. Jesús le respondió: de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían: quítate de allí y échate en el mar, y así se haría. ¡Wow! El inversionista cristiano debe estar dispuesto a arriesgar algo, o terminará como el sirviente que prefirió enterrar la mina que Dios le había encomendado porque tenía miedo, ¿verdad?, del inversionista. Tenía miedo del dueño de las finanzas. Y así como los negociantes confían en un consejero financiero para invertir su capital, nosotros como inversionistas cristianos del reino, ¿verdad?, debemos darle nuestra atención a Dios como nuestro asesor financiero y confiar en el manual de finanzas, es decir, la Biblia, para que nos guíe tal como el Señor nos manda. Wow, qué bendición, hermanos. En conclusión, hoy aprendimos que si queremos invertir como Dios manda y deseamos ser recompensados en esta vida como en la venidera, necesitamos invertir todos nuestros recursos en cosas que tendrán éxito y que perduren más allá de esta vida. Así como los negociantes confían en un consejero financiero para invertir su capital, nosotros como inversionistas cristianos debemos darle nuestra atención a Dios como nuestro asesor financiero y confiar en el manual de finanzas, es decir, la Biblia, para que ella nos guíe tal y como guió Dios al rey David. En el próximo segmento, el pastor Enrique Santís seguirá usando la historia del rey David como ejemplo para una estrategia financiera efectiva. Yo lo invito a que cierre sus ojos y hagamos esta oración. Gracias, Padre bendito. Te damos gracias porque no hay palabras, Señor, para agradecerte por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra, Señor, que nos ayude, que nos ayuda, que nos capacita cada día en esta vida. Gracias por esa palabra, Señor, porque en ella encontramos ejemplos reales, Señor, de personas, Padre, de cómo ellos invirtieron en tu reino, Señor, y cómo fueron recompensados, Señor, de una manera sobrenatural, Padre. Ayúdanos a nosotros a poner en práctica esos ejemplos de esos hombres de la Biblia, Señor. Ayúdanos a poner en práctica el ejemplo del rey David, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a entender cada pasaje de tu santa y bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos seguirás instruyendo en esta palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor general, Enrique Santís, que semana tras semana, Señor, Él nos instruye para que seamos buenos administradores, Señor. Te damos gracias por su vida. Bendícelo, dale fuerza cada día. Ilumínale su mente a la luz de tu palabra para que Él nos siga alimentando, Señor. Y nosotros podamos adquirir, Señor, conocimiento
y nosotros podamos ser bendecidos a través de esa palabra que tú pones en sus labios, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sabemos también, Padre, que esta serie es de mucha bendición para aquellos amigos que nos están viendo, Señor. Bendice a aquellos amigos, Padre. Quizás están pasando dificultades financieras y sabemos, Padre, que esta serie será de mucha bendición para sus vidas, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, antes de despedirme, una manera de saber si esta serie es de mucha bendición para su vida es invitarlo a que se suscriba a nuestro canal de Facebook y YouTube para que pueda acceder no solo a esta serie tan preciosa que se está viendo, ¿verdad? Como es Principios de Administración Financiera, sino a todo el contenido que tenemos en nuestro canal. Así que yo lo animo y lo invito a que lo haga. Una vez más, soy el pastor Josué Mauricio y lo veo en el 8º segmento de esta serie tan preciosa. Bendiciones.